Hola, buenos días. Soy Maripaz. Voy a contar mi experiencia de vida después de la vida. Soy de Madrid, de España, y mi experiencia es un poco diferente al resto de la gente porque yo era una niña cuando me ocurrió el hecho. Entonces lo supe después, cuando ya era adulta, pero siempre lo intuía como si hubiese vivido ese sueño, lo llevase siempre grabado en la mente, hasta que hice regresiones, empecé a aprender a hacer salidas del cuerpo, viajes astrales. Entonces, en una de las regresiones, yo veo que era una cría de 3 años, estoy en casa de mis padres y en ese momento una rabieta de un niño, rabieta porque la mamá te pone en el orinal y el niño pues no, en mi caso yo niña te obliga a sentarte. Yo no quería y bueno, pues, cogí una rabieta y yo en esa época recuerdo perfectamente que yo hablaba pensando que un día de estos me iba a morir. No sé por qué, porque las rabietas que yo cogía me quitaba la respiración, me ahogaba. Y yo dije, un día de estos me muero, pero lo pensaba como un adulto. Cuando ocurre el hecho, yo lo estoy viendo desde fuera y veo profundamente cómo me estoy muriendo. Y entonces paso de un lado a otro con la velocidad de un rayo, o sea, yo no veo túnel ni veo absolutamente nada, y lo que siento es un paisaje nuevo, una luz, una ciudad. En esa ciudad hay muchísima gente, gente de todo tipo. Yo era pequeñita y veía gente que les llamaban maestros, los maestros. Y yo sabía que tenía que ir a él, tenía que ir al maestro. Este hombre era vestido de blanco totalmente, con una túnica blanca, barba blanca, y me dirigí hacia él, pero estaba rodeado de mucha gente. Entonces, al ser pequeña, creía que no me veía, entonces iba haciendo hueco. Pero la gente me dejaba pasar, me dejaba y decía, pero mira quién está. Y yo, hola, saludaba, pero no conocía a la gente que me decía, pero mira quién está aquí. Me encuentro cara a cara con el maestro y el maestro estaba dando como nociones a gente que estaba al lado y estaba hablando con alguien. Y yo, hola, pero no me hacía ni caso. Y yo decía, pero ¿por qué no me hace caso? Y era como si mentalmente me decía, tienes que esperar, tiene que ser todo muy rápido, bueno, sobre todo antes, ahora ya estoy aprendiendo un poco a dominar el tema y entonces quería que me atendiera. Cuando uno de ellos le dice, maestro, la está hablando la niña. Y dice, sí, ya la he visto, que se espere. Entonces me habló. Cuando terminó él, me habló y me dijo varias cosas, pero yo no me acuerdo de ellas. Lo que sí me dijo es, hace poco te hemos mandado abajo. Y yo dije, sí, pero yo no quiero bajar. Yo no quiero bajar. Había tanta gente, pero el ambiente que se encuentra uno allí es de amor. O sea, la gente comparte ese cariño. Es muy diferente a lo que conocemos en la tierra. O sea, no había odio, no había venganzas, no había humillaciones ni desprecios. Era de amor, de cariño. Y yo decía, no, no quiero bajar. Dice, pero si eres una niña, todavía te faltan muchas cosas que vivir. Si acabas de empezar. Y algo me debió de decir que no recuerdo, solo lo recordé cuando ya estaba abajo y de repente veo a mi padre cogiendo el cuerpo mío, dando golpes en la espalda, cogiéndome de los pies y dándome golpecitos en la espalda para que yo reaccionara. Y yo pensé, sí, yo no voy a reaccionar así. Yo no me meto, pero como si dentro de mí tuviera que hacerlo. Me estuviera atrayendo como si fuese una fuerza involuntaria que uniera al cuerpo con el espíritu. Y de repente sentí que mi madre lloraba, lloraba muchísimo porque pensaba, se ha muerto, se está muriendo, la niña se está muriendo o ha muerto. Juanito le decía a mi padre, Juanito, haz algo.
Sentí el dolor de mis padres intentando reanimar ese cuerpo. Entonces me metí corriendo y volví otra vez a respirar. Esta experiencia la tengo de toda la vida, o sea, es como si hubiese ocurrido ayer siendo una niña. Cuando yo soy consciente de lo que me ha pasado y ya era adulto, pregunto a mi madre si yo de pequeña llegué a morir. Mi madre se extraña y me dice, ¿y tú cómo lo sabes? Si tú eras un bebé, sí, hija, si tenías 3 añitos. No puedes recordar. Mamá, que lo recuerdo. Papá salió del cuarto de baño y me cogió de los pies. Dice, sí, pero ¿cómo lo sabes? No te preocupes, mamá. ¿Ocurrió? Sí, 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 ocurrió. Pero volviste, gracias a Dios no te pasó nada, no llegaste a morir. ¿Cómo que no llegué a morir? Bueno, para nosotros no llegaste a morir porque papá enseguida te cogió, te zamboleó, te dio la espalda. Y yo, justo lo que vi. Perfecto. Entonces ocurrió, ¿no, mamá? Sí, hija, sí, ocurrió. Pero estás bien, ¿no? Pues ya no tienes por qué pensar en eso. No, no, si ya no lo pienso. Si yo no lo he pensado, solamente quería saber si eso ocurrió de verdad. Que sí, ocurrió, pero olvídalo, olvídalo que ya estás bien. Y bueno, pues a raíz de aquello, yo recuerdo que tenía más añitos, unos 6, 7, 8 años, y estaba en el colegio y entre las niñas decían, pues yo de mayor voy a ser enfermera y yo me voy a casar con alguien y tal. Y yo les decía, yo voy a tener 2 hijos. Y decían, sí, hombre, 2 hijos. Pero tú sabes que vas a tener 2 hijos. Y se reía. Pero que niño o niña, no lo sé que tengo que traer al mundo 2 hijos y que es muy importante. Pero tú cómo vas diciendo eso, pero vamos a ver, que somos pequeños, que todavía no sabemos nada. Y yo ya lo sabía. Supongo que me debió de decir más cosas, pero no recuerdo más de lo que me dijo. Ahora sí he sentido a la voz. La voz para mí es mi guía, mi ángel, que yo de pequeña, a raíz de aquello, yo empecé a escuchar. Para mí era ese amigo invisible que tenemos todos los niños, pero que resulta que en mi caso no se fue nunca. Me acompañó toda la vida, me ha asesorado cuando tenía que hacerlo. ¿Cómo distinguía la voz? Claro, a mí la gente me decía, es que tenemos la conciencia. Cuando ibas creciendo poco a poco en el colegio y la conciencia nos habla. Y yo decía, pues yo tengo 2 voces. Decían, ¿cómo vas a tener 2 voces? Sí, tengo la conciencia y tengo la voz. Luego se va o dejé de escucharlo y cuando empecé a experimentar regresiones y viajes astrales fue cuando volví otra vez a escuchar la voz. Y ya tenía un contacto, pero yo de pequeñita recuerdo con 8 años a la voz que me llevaba mi madre al colegio y había una profesora pues que a mí no me quería mucho, no sé por qué. Entonces me dijo la voz, escucha, hoy antes del recreo tu profesora va a hacer un sorteo y os va a preguntar un número y os va a regalar una cosa. Y yo le preguntaba, ¿qué cosa me va a regalar? Pues yo era una niña. Y decía, no, no te lo voy a decir, pero tú tienes que decir el 15. El 15, no puedo decir otro, no, el 15. Cuando llegó el momento, dijo la profesora que iba a hacer un sorteo y yo dije el 15. Entonces la profesora me dio el premio. Era un chupachus, un caramelo. Al día siguiente la voz me dijo, ahora te va a volver otra vez a preguntar. Tú di el 16, pero no se va a quedar contenta, así que aparte del 16, di el 9. Entonces volví a hacer el sorteo y yo dije el 16. La profesora se enfada y me dice, ¿es que me estás viendo el número que apunto? Yo no estoy viendo nada. Ay, yo no iba a decir nada a nadie. Y dijo, lo voy a cambiar y voy a volver otra vez a poner otro número. Y volví a acertarlo, el número que me dijo la voz. O sea, ese recuerdo
de que la voz me estaba hablando de lo que iba a suceder en clase con una profesora que no sé por qué había cogido manía a un alumno, pero me ayudó muchísimo. Y durante toda la vida me ha estado aconsejando, me ha estado ayudando. Sobre todo, bueno, hay una experiencia muy desagradable que os la voy a contar. Mi padre estaba enfermo del estómago y le estaban tratando del estómago. Entonces le llamaron del hospital a mi madre para que fuese al día siguiente y le contasen qué era lo que le estaba pasando a mi padre. Mi madre se quería ir sola con mi hermana y yo fui a hablar con la voz. Entonces, a veces la voz no siempre me habla. Tengo yo que preguntarle a la voz, a mi guía, que me hable, porque son reacios a contarte el futuro, a contarte lo que te va a pasar, no quieren que lo sepamos. Pero me enfadé muchísimo. Entonces pedí que por favor me lo dijera, que me lo tenía que decir. Se lo pensó y al poco rato empecé a escucharle. Y me dijo, mira, tienes que ser muy fuerte. A tu padre le quedan 3 meses de vida porque le han detectado un tumor en el pulmón izquierdo, que es cáncer. Entonces, yo, al oírlo, lo primero que dije es lo que decimos todos. Pues vamos a luchar y no se va a morir. Y vamos a hacer todo lo posible. Y cuando dices eso, el ángel o la voz es como si te dijera, no vas a hacer nada, entonces no puedes hacer nada, no puedes evitarlo. Y como no puedes evitarlo, ellos se callan, te dejan porque saben que tú tienes el dolor ahí y que sí, que vas a hacerlo, pero que no vas a poder conseguirlo. Y bueno, pedí a mi madre que me dejase acompañarla. Al principio no me dejó porque tenía a la niña pequeña, pero luego me dijo que sí y fui con mi hermana y con mi madre. Ya sabiendo lo que le iban a decir, pero no confiaban del todo, porque nunca confiamos del todo en lo que nos hablan. Creemos que es cosa nuestra, de nuestra imaginación, que nos lo estamos inventando. No, no confiamos del todo. Y cuando llegamos al hospital, la Milagrosa de Madrid, que ahí está el historial de mi padre, que se puede ver, fue en 1996. Le dije a mi madre que se sentase y a mi hermana también. El médico tenía 2 sillas, yo no me quise sentar, me puse de pie y el médico empezó a hablar. Bueno, las hemos llamado para comentarles la enfermedad de su padre, de su marido, le dijo a mi madre. Y es que hemos detectado algo, pero no es en el estómago. Entonces aproveché yo y dije, es en el pulmón izquierdo. Y el médico me mira hacia arriba, porque estaba de pie, y me dijo, sí, sorprendido. Y dice, pero bueno, estamos averiguando a ver qué es exactamente. Y digo, es cáncer, ¿verdad? Y él lo han visto en el pulmón izquierdo. Entonces el médico me miró y dijo, bueno, a lo mejor nos hemos equivocado de paciente. Y ya mi madre, mi hermana me miraron y dijeron el nombre de mi padre. El médico confirmó que en efecto era mi padre, que todo era real, que yo por desgracia no me había equivocado. Y en efecto murió a los 3 meses justos cuando dijo la voz que iba a suceder. Intentamos ir a una persona que era curandera, que parece ser que tenía unos dones maravillosos y que había curado a mucha gente. Le pidió a mi hermana un montón de dinero. Mi hermana estaba dispuesta a pagarle, pero yo le miré y le dije que no le íbamos a pagar porque sabíamos que iba a morir. Él dijo, qué poca fe tienes. Y dije, por desgracia tengo mucha, pero sabemos que el dinero que le vamos a dar no le va a salvar. Dijo, si tan bueno es, le damos la mitad del dinero por adelantado y cuando la haya curado le damos el resto. Uy, pues si hiciese eso con todo el mundo sería millonario. O al revés, sería pobre. Y dije, no le vamos a pagar porque no va a solucionar el problema. Y en efecto, a los 3 meses, mi padre falleció.
Y fueron los 3 meses más dolorosos de mi vida. Pero el dolor que nos deja es la pérdida del ser que queremos. Pero ellos estaban perfectamente bien. De hecho, mi padre, la noche en que fallece, yo estaba durmiendo y vino mi padre a verme. Y dijo, bueno, me llamaba Pacita, hija, que vengo a despedirme, pero tan feliz, contento. Y yo, ay papá, porque vienes ahora que estoy muy cansada, que es que resulta que hemos preparado todo, que estamos todos los días. Digo, ay papá, ¿por qué no vienes otro día? Y dijo, porque no tengo otro día para despedirme, porque me tengo que despedir hoy, que me han pedido que me vaya. Y dije, pero papá, si estás muerto. Y al decir la palabra muerto, desperté y él ya no estaba. Al día siguiente fuimos al tanatorio y sentía que estaba, pero no estaba todavía ahí. Luego, más adelante, fue cuando empecé a sentirle. Y hablando de mi padre, por ejemplo, en el 2022, a mí me operan de 2 hernias de intestino y estaban bastante peligrosas las hernias. Entonces a mí me meten en una sala para pasar luego al quirófano en el Hospital Nuestra Señora del Rosario. Y en ese hospital, en esa sala, hacía muchísimo frío. Pedí una mantita porque con el camisón y eso estaba helada. Y de repente dije, yo no me opero, porque veía que la operación iba a ser un poco difícil y peligrosa y estaba muy cansada y dije, no, no me opero, aunque lo necesitaba porque eran 2 hernias muy peligrosas. Una ya se me había estrangulado, entonces no me quedaba más remedio, pero yo era reacia a la operación y dije, me echo la manta, me levanto y me subo a la habitación y le digo luego a la doctora que no me opero. Entonces me incorporo para levantarme y en esa habitación no había absolutamente nadie. Y oigo la voz de mi padre claramente que me dice, vamos Torito, que tú puedes. Venga adelante que lo tienes que hacer. Y me quedé muerta. Me quedé muerta porque sabía, reconocí la voz de papá y la palabra Torito. Torito, a mí me llamaba mi padre Torito de pequeña. Pero yo hacía tantos años que no lo oía que me tumbé de nuevo en la camilla y me operaron. O sea que salí bien, la operación fue un éxito, tuve luego complicaciones para arreglarlo, pero lo que yo intuía de que iba a ser complicado sí lo fue, porque estuve supurando durante un mes. Pero bueno, ya está, estoy recuperada, tengo las 2 hernias operadas y bueno, a ver lo que ocurre. Y eso en cuestión de mi padre. Y en cuestión de mi marido os puedo contar un montón de cosas, que falleció en el 2015 por una mala praxis. Y le he sentido, pero no le he llegado a ver en persona. Eso es lo malo, que no he llegado a verlo porque me hubiera gustado. Cuando tienes seres que has perdido y que amas con toda tu fuerza, el hecho de no poder verlos te fastidia. No sé, habrá gente que no quiera ver a los seres queridos porque les da miedo. Es normal, se pueden asustar, son fantasmas. Pero para mí no son fantasmas, son espíritus, como somos nosotros. Espíritus, o sea, nosotros somos luz, somos luz. Mi abuelo también se fue y se despidió de mí, se me presentó y era todo luz en una parada de autobús, que yo me fui a darle un abrazo al abuelo y la gente se me quedó mirando como diciendo, ¿qué hace esta loca? Abriendo los brazos de meter y evidentemente desapareció cuando fui a abrazarle. Pero fue el único que he visto. A mi padre le he sentido y le vi cuando se marchó, pero en sueños. Y a mi marido ha sido durante un año constantemente hablando. O sea, le he escuchado perfectamente. ¿Que hay vida después de la vida? Por supuesto que hay vida. Por supuesto, no lo dudéis. Es más, conocemos a la gente cuando nos vamos, cuando ya estamos fuera, cuando hemos salido del cuerpo y somos espíritus, cuando estamos en el otro lado. Es como si ya lo conociéramos. O sea, la reencarnación para mí existe, porque siento como que has vuelto una y otra vez. Es volver otra vez a casa, estar otra vez en casa.
Pero uno de los mandamientos que yo me doy es que sí hay vida después de la vida, sí. Y que nos mandan a alguien para protegernos, para que nos ayude, para que nos guíe, para que nos oriente, por supuesto que está. ¿Y si hubiese ido por el otro lado, en lugar de por aquí? ¿Qué hubiera pasado? Pues eso es gracias a nuestro guía, que nos está orientando, nos está enseñando, nos está diciendo cuál es el verdadero camino. Y yo doy las gracias de tener ahora este don y de poder vivirlo y de poder transmitirlo a la gente que no cree o que duda, porque os puedo explicar muchísimas cosas, pero nos tiraríamos aquí todo el día y la verdad es que hay que dejar paso a más gente porque esto es muy importante en la vida de cada uno. Os agradezco que me hayáis escuchado y por favor creer que hay vida después de la vida. Gracias y buenas tardes.